Estoy contento de verles esta mañana una vez más. Parece que algunos no cumplieron su amenaza de irse de vacaciones. Entonces, gracias a Dios, y también que no todos se ponen de acuerdo para salir, porque si no estaríamos muy pocos. Pero vamos a orar también por aquellos que están viajando. Sé que algunos tienen familia en otros lugares, otras ciudades, y están visitando a su familia, pero gracias al Señor que nos permite siempre tener un remanente aquí y poder adorar juntos al Señor. Así que les doy la bienvenida a todos, también a aquellos que nos están visitando hoy por primera vez. Hoy vamos a introducir una miniserie. Estábamos pensando con algunos hermanos que están trabajando conmigo en esto de la predicación. Nuestro deseo era iniciar una de las cartas en el Nuevo Testamento, pero decidimos esperar un poco más por lo que acabo de decir, porque hay varias personas que están viajando y otros están planeando salir esta o la próxima semana, y quisiéramos que todos aprovecharan al máximo cuando estudiamos un libro juntos. Sería muy chévere que esa sea una buena meta, cuando estudiamos un libro, que no se pierdan un mensaje, sino que estén conectados con la predicación, que es algo que el Señor valora mucho. Así que vamos a iniciar esta miniserie, que espero yo que sea 4, máximo 5 mensajes. Es posible que sean 4 nada más. Y esta miniserie fue inspirada, ha sido inspirada más en el libro del pastor Juan Sánchez, un libro que tuvimos la oportunidad de leer con algunos hombres el año pasado. De hecho, dictamos una clase acerca del liderazgo y usamos ese libro como material. Y de ahí viene lo que él titula la fórmula del liderazgo. Y aunque el libro desarrolla el carácter y digamos las características en general de un líder, él habla de 4 cosas primordiales para poder identificar a los líderes. Y si pensamos en lo que encontramos en la Biblia, podemos ver claramente esos elementos en cualquier líder que Dios usó a lo largo de la historia. Entonces, eso es lo que queremos presentar en los próximos 4 domingos. Ahora, yo sé que cuando uno escucha la palabra líder, como que ya se va bajando del bus, porque algunos dicen, pero yo no soy líder, esto no es conmigo. Pero le tengo una mala noticia. Si digamos que usted no hace nada, ¿sí?, que usted solamente se dedica a cuidarse de usted, bueno, eso implicaría algo de liderazgo. Solamente pensar en que usted tiene que cuidar de usted, bañarse, alimentarse, cuidar su salud, eso implica algo de liderazgo. Es decir, de una u otra forma, aunque el liderazgo implica mucho más que eso, que cuidados personales, nosotros estamos influenciando a otras personas. Y creo que todas las personas aquí presentes tienen un círculo de influencia. A eso nos referimos con el liderazgo. Todos estamos influenciando. Las mamás influencian a sus hijos, los hijos influencian al más pequeño, los padres influencian a la mamá y a los hijos, y todos los que estamos fuera del hogar haciendo otras actividades estamos influenciando personas, que algunas están a nuestro cargo, simplemente otros son compañeros, pero siempre estamos influenciando a otras personas. Y yo creo que para iniciar el año, es bueno pensar en esto, cómo ve Dios nuestro potencial, porque no sabemos qué depara el Señor para el 2024. Nadie aquí sabe lo que va a pasar, ni siquiera mañana. Ayer empecé a escuchar que llegó el COVID. ¿Escucharon eso? Uno dice, qué miedo, ¿cierto? Pero ¿cómo se vale Dios de cualquier situación para ayudarnos a nosotros a crecer en nuestro liderazgo? Y debemos decir que la forma en que nosotros sorteemos todas esas cosas que providencialmente Dios tiene planeadas en su soberanía, va a tener que ver mucho con la forma en que nosotros percibimos lo que es un liderazgo bíblico. Y ahí hay una gran diferencia. Entonces, vamos a estar hablando estos 4 domingos de esa fórmula, y Juan Sánchez la menciona de esta forma: carácter más convicción más cuidado más competencia igual credibilidad. ¿Ok? No se preocupen que después de 5 domingos van a aprender eso bien, pero es fácil porque son 4 Cs, ¿sí? Carácter, ya cogieron una. Convicción, cuidado, competencia y credibilidad. La última es como el resultado de las primeras 4. La credibilidad es el resultado de esa fórmula. Y todo eso funciona
en una línea del tiempo. Es decir, es algo que estamos desarrollando, directa o indirectamente lo estamos haciendo. Entonces, hoy vamos a estar estudiando sobre el carácter. Vamos a dar inicio a esta serie entonces. Es por eso que me gustaría que pudieran conectarse con esta serie. Además de que considero que somos, en la forma en que nosotros vivimos en esta linda ciudad que Dios nos ha dado, a veces cuando tenemos que buscar un prototipo, un ejemplo de liderazgo, y en general en nuestro país, es difícil pensar en un líder que tenga todas las características que uno quisiera ver. Aunque también se vende y se promueve una clase de liderazgo que no es el liderazgo que yo pretendo predicar desde el púlpito, sino más un liderazgo bíblico. No es un secreto que en la iglesia del Señor debe estar ocurriendo algo que tiene que ver con una formación de los creyentes a la imagen y semejanza de Dios. Eso debería estar ocurriendo. Y Dios usa al cuerpo de líderes, pero también usa a los miembros para que lideren sus propios dones y en función de lo que debe estar ocurriendo en toda la iglesia. Ahora, entendemos que desde Génesis capítulo 3, el liderazgo sufrió un fuerte ataque. Si no ha leído Génesis 3, puede hacerlo esta tarde en su casa. Pero ahí está la caída del hombre y el ingreso del pecado. Desde ese momento el hombre ha tenido una lucha permanente para ejercer un liderazgo bíblico, o llamémoslo un liderazgo piadoso. Ustedes saben que Adán tenía la tarea de cuidar a su esposa, amarla, protegerla, etcétera, etcétera, y fracasó. Ahí fue atacado su liderazgo y ahí se deformó todo lo que Dios había llamado bueno. Es muy común escuchar entonces que yo no soy líder, que eso no tiene que ver conmigo necesariamente, pero si tenemos en cuenta el contexto de Génesis capítulo 3, pues todos estamos lidiando de una u otra forma con el liderazgo. Sin embargo, debemos admitir que todos somos capaces de influenciar a otras personas, como ya mencioné. Y eso es lo que pretendemos, que en el momento de hacerlo, de influenciar en la vida de otras personas, pensemos cómo quiere Dios que hagamos eso. Tener una buena mayordomía no es a veces suficiente. Yo sé que las personas en estos días piensan mucho en tratan de poner sus metas, sus planes, Señor, de lo que quieren hacer, lograr en este año, que generalmente tiene que ver mucho con lo que no hicieron el año anterior. Pero no es suficiente simplemente con desarrollar algunas capacidades, porque puede ser que si usted tenga cada vez más créditos a favor suyo, pero cuando hablamos del liderazgo bíblico piadoso, también tiene que ver con la formación del ser, del yo. Es decir, no tanto con lo que hacemos, sino con lo que somos. Y eso muchas veces no lo define lo que hacemos. Entonces vamos a estar viendo eso en un ejemplo bíblico. Otros tipos de desafíos pueden presentarse este año. Hay desafíos que siempre van a poner a prueba nuestro liderazgo. Cosas muy cotidianas, por ejemplo, una ama de casa que está abrumada con la cantidad de tareas y cosas que tiene que hacer y no sabe cómo liderar dentro de su hogar con todas las responsabilidades que tiene. Y necesita crecer para poder ejercer o tener más espacio para hacer tapetes lindos como ese y empezar a hacer otros ministerios, cosas que en su mente vienen pero no ha podido ejecutar simplemente por la falta de liderazgo en el entorno en el que la persona se encuentra. O un joven universitario que por su lado tendrá que pensar en cómo administrar su tiempo entre las amistades, el estudio, las responsabilidades académicas y familiares. Y todo eso requiere de un nivel de liderazgo. Es decir, todos estamos en esto de aprender a ser líderes y ejercer influencia en otras personas. Es claro entonces que en las múltiples tareas podemos de forma directa o indirecta estar influenciando, pero no solamente para bien, sino muchas veces para mal a otras personas. Y es por eso que tenemos que fijar nuestros ojos en la Biblia para distinguir realmente cómo estamos haciendo eso en la vida de las demás personas.
La Biblia es un libro maravilloso, la Biblia nos enseña, es un espejo, nos muestra cómo estamos haciendo nuestro papel como padres, cómo estamos haciendo nuestro papel como esposos, cómo estamos haciendo nuestro papel como hermanos en la congregación, cómo estamos haciendo nuestro papel en la sociedad. Ella se encarga de autoexaminarnos, de evaluarnos. Pero también ella se encarga de equiparnos, pero muchas veces nos olvidamos de esa parte y esperamos que simplemente, como algunos dicen, si el líder es o se hace. Pero en realidad todo tiene que ver en la forma en que nosotros percibimos lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Por todas estas razones es que consideramos importante que este tema o estos elementos de la fórmula del liderazgo deben ser estudiados en la iglesia. Entonces vamos a estar desarrollando eso con varios de nuestros hermanos que han estado compartiendo el púlpito también. ¿Qué tan fácil es encontrar a alguien con las cualidades correctas? Yo estos días, yo no sé si ustedes les conté o de pronto algunos saben, estaba en un proyecto de remodelar o construir un apartamento, estaba en obra gris. Y cuando uno hace este tipo de trabajos, uno empieza a cotizar, empieza a buscar la persona idónea para cada trabajo, ¿cierto? El albañil, el pintor, cada persona en su rama. Y claro, cuando las personas se presentan para hacer el trabajo, ¿cómo lo hacen? No, o sea, sacan todas las credenciales, ¿cierto? Y uno se queda sorprendido muchas veces por lo que escucha. Pero ¿es suficiente eso para determinar qué tan buen trabajador es la persona? ¿Qué necesitamos? Verlo trabajar, ¿cierto? Ver su trabajo. Es decir, en la línea del tiempo vamos a determinar si lo que la persona dice o afirma acerca de sí mismo es lo que esa persona en realidad es. Y nosotros podemos señalar diferentes cualidades, pero la realidad es que no es fácil encontrar una persona idónea, una persona que cumpla con todos los estándares. Y no digo solamente porque a algunos solo les preocupa la calidad, pero ¿qué tal la honestidad? ¿Qué tal la puntualidad? O sea, hay una serie de cualidades que en esa mezcla podríamos llamar el carácter de la persona. Cuando la persona incluso hace las cosas mal, podemos nosotros calificar cómo esa persona responde a esa situación y podríamos decir incluso que es un buen trabajador, no porque ha hecho las cosas bien en el detalle, sino porque sabe resolver también cuando no hace las cosas correctamente. El apóstol Pablo enfatizó mucho acerca del liderazgo en las cartas paulinas, las cartas pastorales. Para él esto era algo precioso, esto era oro. Él formó a muchos otros hombres. Él dedicó mucho tiempo a enseñar, porque de esto dependía el liderazgo de la iglesia. Enfatizó mucho en la necesidad de observar a quienes sirven. Es por eso que tenemos algunas cartas como Primera y Segunda de Timoteo. Sin estas cartas nosotros no sabíamos, no tendríamos instrucciones precisas para evaluar y escoger un diácono o un pastor. Ahí Pablo delinea las características, las cualidades, incluso diría el carácter de un hombre, de un servidor, de un líder. Entonces para Pablo esto era importante. Y yo creo que en el desarrollo de esta miniserie nosotros tenemos que estar pensando en varias cosas, en nuestro liderazgo, pero también en el momento en que nosotros tengamos que elegir, por ejemplo, otro pastor. Yo espero que eso ocurra, no sé si este año, pero me encantaría que podamos elegir otro pastor. ¿Y qué estamos observando cuando hacemos la elección de un diácono o de un pastor? Porque para muchos es suficiente que tenga una buena sonrisa, que sepa expresarse, pero otra vez tenemos que pensar en lo que la Biblia llama liderazgo piadoso, un liderazgo bíblico. Entonces vamos a estar estudiando esta mañana una porción bíblica que es precisamente una de las cartas de Pablo a Timoteo. Y es raro porque yo estaba pensando que estas cartas generalmente se estudian en ese contexto de pastores, en ese contexto de liderazgo. Pero ¿será que la iglesia no necesita aprender esas cosas? ¿Cómo luce el liderazgo en la iglesia? Y creo que esta es una muy buena porción bíblica que tiene mucho que enseñarnos.
Aunque sus cartas no son muy leídas como por la mayoría de los creyentes porque son cartas pastorales, no podemos olvidar que son palabra de Dios y que son palabra de Dios para la iglesia, ¿ok? No son de carácter privado para algunos pastores o a los que aspiran al ministerio simplemente, sino que son cartas dirigidas a personas específicas en algunos casos como este, que Pablo habla a Timoteo, pero Timoteo tenía unas tareas, unas funciones dentro de la iglesia de Éfeso. Finalmente, la carta es para la iglesia. Entonces, vamos a estar leyendo el pasaje esta mañana y después de eso les invito a que oremos. Lleguen por favor ahí, ya les dije el pasaje, está ahí en la pantalla, si no lo han visto, Primera de Timoteo, el capítulo 4, y vamos a leer desde el versículo 11. Dice el versículo 11, esto manda y enseña. Ya ustedes pueden decir que aprendieron un versículo de memoria hoy. Seguro alguien lo va a aprender. Versículo 12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe, pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación, la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Oremos. Padre, te damos muchas gracias esta mañana. Estamos tan agradecidos por lo que has hecho con tu Hijo Jesús. Es maravilloso cantarle a Él. Es grandioso pensar en que Él tomó el lugar que nosotros, Señor, debimos ocupar. Jesús, gracias a ti, Señor. Gracias por escogernos, Jesús. Gracias por tomar nuestro lugar. Queremos aprender de ti, Señor, el amor, la gracia, la bondad, la fidelidad. Queremos parecernos más a ti, Jesús, pero no podemos hacerlo sin ti. Espíritu Santo, obra esta mañana en cada uno de nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón. Yo te ruego que me ayudes, Señor. Sabes las dificultades que he tenido para presentar, para estudiar, Señor, este mensaje. Pero ruego, Señor, que hoy se hagan nulas para que tu palabra, Señor, siga y obre en la vida de cada uno, Señor. Porque todos estamos aquí, Señor, y necesitamos escucharte. Necesitamos entender lo que tú quieres, Señor. Y ruego que cada uno sea ministrado por tu palabra, Señor, porque es la razón por que fue inspirada. Así que te pedimos eso, Señor, que quites cualquier distracción, cualquier dificultad que tengamos para concentrarnos en tu palabra y podamos hacer aplicaciones personales honestamente delante de ti, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a estar identificando en el pasaje que acabamos de leer cómo forma Dios el carácter de un buen líder. Tendríamos que estudiar en verdad toda la vida de Timoteo y no tenemos todo el tiempo para hablar desde la niñez de Timoteo, aunque hay datos importantes de la niñez de Timoteo. Pero como la idea no es hacer una biografía de Timoteo, sino destacar el carácter de Timoteo que Pablo tuvo en cuenta para encomendarle una misión, entonces vamos a mirar algunos de esos factores. Vamos a identificar la forma en que Dios formó el carácter de este siervo. Y le digo, aquí no está todo. El primer versículo que leímos dice, esto manda y enseña. Es la primera instrucción que recibe. Ahora, el primer versículo, el versículo 11, si yo le digo, manden esto y enseñen, ¿qué me dicen ustedes? ¿Qué es lo que voy a mandar? ¿Qué es lo que voy a enseñar? Entonces nos obliga a pensar un poco en el contexto, porque de otra forma no vamos a saber qué es exactamente lo que Pablo le está pidiendo a Timoteo. Entonces revisemos un poco el contexto para entender lo que está pasando ahí en el capítulo 4. Solamente para mirar el contexto. Dice desde el versículo 1, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios,
por la hipocresía de mentirosos que, habiendo cauterizado la conciencia, la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Nuevamente Pablo le dice: si esto enseñas a los hermanos, serán buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítase para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Y ahí termina Pablo el contexto. Pablo tenía una preocupación, espero que la hayan notado. ¿Cuál era? Habían hermanos en la iglesia de Éfeso, pueden mirar eso ahí en el capítulo 1, los primeros versículos. Pablo le había pedido a Timoteo que fuera a esa iglesia a atender algunos de los problemas que estaban ocurriendo en la iglesia, que mayormente tenían que ver con la falsa enseñanza. Es por eso que Pablo le dice a Timoteo: esto manda y enseña. Ahora, esto parece como algo normal, podríamos brincar esto y continuar, pero ¿qué tiene que ver esto con el carácter de un siervo? Bueno, esta es la primera cosa que tenemos que identificar de un líder piadoso, de un hombre que tiene un carácter piadoso, que es una persona capaz de enseñar a otros. Porque esto debería ser algo importante. ¿Por qué esto debería ser algo importante? Pablo no solo quería que Timoteo aprendiera, sino que también enseñara. Pablo había sido el profesor de Timoteo, pero ahora lo importante era que Timoteo pusiera en práctica lo que Pablo le había enseñado. Y es por eso que le dice: esto manda y enseña. Vamos a ver, llegó el momento de evaluar lo que has aprendido, Timoteo. Y esto lo está haciendo desde el versículo 1 del capítulo 1. La razón por la que Pablo le pide a Timoteo esto tiene que ver con el propósito de Timoteo haber estado en la iglesia. Miremos el capítulo 1. Capítulo 1. Miren por favor el versículo 3. Versículo 3 dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, ¿para qué? Para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Ese era el propósito porque él estaba en la iglesia de Éfeso. Porque habían otros distorsionando lo que Pablo había enseñado correctamente. ¿Saben lo trágico que es eso para un buen profesor? Creo que todos tenemos esa experiencia. Usted como padre enseña algo a su hijo, lo manda al colegio y luego él llega con desaprendido lo que usted le enseñó. Es igual en el trabajo. Usted enseña a alguien a hacer el trabajo y después el resultado, ¿qué hiciste? ¿Verdad? Eso es frustrante. O sea, cuando tú enseñas algo y el resultado no es lo que tú estás esperando. Entonces, para Pablo es importante que Timoteo se tome en serio la enseñanza, porque él sabe que esta es la columna vertebral de la iglesia. Ahora, yo creo que muchos de nosotros no pensamos en eso. O sea, quizás al hacer los propósitos del año estamos pensando no sé, en cosas materiales, estamos pensando en metas que no alcanzamos el año pasado, pero cuando pensemos en hacer esto, por favor, incluyamos la enseñanza. O sea, ¿en qué necesito profundizar este año? Yo sé que para muchos el asunto está completo, el ABC del Evangelio, ya. Pero ¿será que eso es todo lo que tenemos que aprender de Dios? ¿Será que es todo lo que Dios tiene que enseñarnos acerca de Él mismo? Las enseñanzas, las malas enseñanzas abundan.
no solamente en la época de Timoteo, hoy día. Y tenemos ataques por segundos, constantemente, que mientras nosotros prestamos atención una hora a un mensaje en este lugar, bueno, no se preocupen, 45 minutos, porque o si no se ponen mal ya. Mientras prestamos 45 minutos de atención a este mensaje, en 5 minutos o menos después de que termine el mensaje, este mensaje puede esfumarse. Es así como las otras enseñanzas han llegado a calar a nuestro oído, y obviamente eso tiene un propósito, y es destruir lo que Dios ha hecho, que era lo que estaba pasando en la iglesia de Éfeso. Y gracias a Dios por Pablo, gracias a Dios por Timoteo, porque atendió el llamado. Enseñanzas raras. ¿Vieron las enseñanzas cuando leímos el contexto? ¿Qué estaban enseñando? Dice el versículo 4 que se prohibían casarse. Imagínense esposos y esposas que esto ocurriera. Qué desastre, ¿cierto? Por favor, alguien diga amén. Me preocupan si no dicen amén. Que se prohíba casarse en la iglesia. Otra vez les di la otra oportunidad, hermanos. Esto sería un desastre, que digan, no, que ya nadie se va a casar de aquí en adelante. Yo celebré un matrimonio, 2 matrimonios iniciando este mes, o bueno, finalizando el mes de diciembre. Es una gran bendición. ¿Cómo alguien puede decir esto y enseñar esto? ¿De dónde alguien puede sustentar que esto no es bíblico, que no es lo bueno, que no es lo correcto, que no es lo mejor para el hombre y la mujer? Bueno, un falso maestro lo hace. ¿Y saben cómo ha calado esto en nuestra sociedad, hermanos? ¿Saben el daño que ha hecho esto a las familias? Muchos venimos de hogares disfuncionales, eso es verdad. Pero lo que no podemos promover como cristianos es que estas ideas también son para el pueblo cristiano. Que sus hijos crecidos en un hogar cristiano estén considerando ir a probar a ver si les va bien. No, tenemos que invitarlos a que piensen en lo que Dios llamó bueno, y eso fue el matrimonio. Pero algunos locos como estos decían no. Ahora, lo otro no parece tan grave, porque también habían otras enseñanzas que tenían con abstenerse de algunos alimentos. Y yo sé que aquí no vamos a estar de acuerdo, ¿sí? Porque hay un asunto de gustos que tiene mucho que ver, pero esto no tiene que ver con los gustos. Esto realmente tenía que ver con las costumbres judías, que algunos estaban valiendo de ellas para decir lo que debían hacer y que esto debía ser resultado de su fe. Es decir, realmente no tenía que ver con el paladar, sino más con la fe de ellos. Estaban enseñando cosas para desviar a las personas y hacer pensar a las personas que esto era necesario para la fe de ellos. Por eso cuando Timoteo, cuando Pablo le dice esto, en el versículo 4 le dice, porque todo lo que Dios creó es bueno. Tiene que llevar, o sea, la instrucción de Pablo es que Timoteo lleve a los hermanos de la iglesia de Éfeso a Génesis para recordarles que todo es bueno, porque Dios lo creó, el ABC, pero parece que ellos lo han olvidado. Y así ocurre con muchas otras cosas. Estos son simplemente ejemplos. Y por eso el carácter de un hombre piadoso, de una mujer piadosa, que es un buen líder, debe ser constantemente estar aprendiendo y enseñando a otros lo que está aprendiendo. Esto es la única forma de que se conserve la sana doctrina, y eso es lo que ha ocurrido a través de la historia. Pablo menciona incluso a 2 hombres que sobresalieron por sus malas enseñanzas. Ahí los encontramos al final del capítulo ¿qué es? Capítulo 1, al final del capítulo 1. Miren el versículo 20, de los cuales son Himeneo y Alejandro. ¿Qué tal uno tener la fama por ser un hereje? Bueno, ahí están los que enseñan torcidas, ahí están los que enseñan no casarse, ahí están los que... Y yo creo que no encontramos muchos casos como estos, hombres famosos por ser herejes. Pero en verdad abundan los casos de personas que no solamente están enseñando, porque algunos no se valen del púlpito, porque gracias a Dios hay pastores o hay iglesias que tienen muy reservado el púlpito, pero entre las bancas están enseñando cosas que la palabra de Dios no enseña a otros creyentes. Y esto otra vez está entrando en la vida y en las familias y en la sociedad.
De tal forma que cuando escuchamos la palabra de Dios nos cuesta creer que esta es la verdad, que esto es lo que tenemos que hacer. Cuestionamos lo que Dios dice, estrategia de Satanás, con que Dios ha dicho. Sí, es una estrategia, hacerte dudar de que lo que la Biblia dice, lo que Dios dice es la forma correcta en que tú tienes que vivir para agradar, para glorificar a Dios. Esa es la forma en que Satanás ha obrado y le ha ido muy bien. El doctor Sproul, algunos han escuchado hablar de él, un teólogo que falleció hace poco relativamente. Una vez le preguntaron en una entrevista que cuál creía él que era el problema de los no creyentes. Él enfáticamente dijo, el problema de ellos es que no conocen a Dios. Pero después muy rápido dijo, pero es el mismo problema de los creyentes. Parece que los no creyentes parece que los creyentes tienen el mismo problema en cierto grado de los no creyentes. Y es que nos conformamos muchas veces con estar en un ambiente como este, adorando a Dios y haciendo un par de cosas para lucir que somos cristianos, pero en realidad no estamos creciendo en nuestro entendimiento de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Evalúe cómo ha crecido su fe en los últimos meses o si quiere en el último año. Yo no escucho gente normalmente diciéndome, pastor, ¿cuándo vamos a empezar con este estudio? ¿Qué pasó con el seminario? ¿Dónde vamos a estudiar? ¿Qué vamos a hacer? Uno quisiera que esto pase porque en realidad lo necesitamos, ¿sí? Y si Dios nos permite, voy a hacer una cuña aquí, si Dios nos permite, vamos a retomar el programa de SER a partir del mes de febrero dentro de la iglesia, porque la fundación que teníamos para ese propósito la cerramos, pero el programa va a continuar a través de la iglesia. Y yo espero que no solamente los que están aspirando al liderazgo, sino cualquier creyente, buen creyente, tenga el deseo de estudiar, de conocer, de ampliar su conocimiento de Dios. ¿Para qué? No para engordar, sino para que lo dé a conocer a otros. Ese es el problema. En realidad, si usted pregunta a los cristianos de una iglesia, ¿por qué la iglesia no evangeliza? Es porque tiene miedo en que se den cuenta que no conocen a Dios tanto como ellos mismos pudieran reconocer. Es por eso que no evangelizamos. Quienes lo hacen tienen cierta seguridad y confianza de que pueden defender lo que creen, la doctrina en lo que creen. Bueno, no sé si usted cuánto tiempo lleva en la iglesia, pero piense en esto. Esto manda y enseña. Si tenemos el carácter de un buen líder, vamos a estar capacitándonos para enseñar a otros. Primero enseñarnos. ¿Tenemos algo más que aprender? Voy a hablar a los esposos primero. ¿Tenemos algo más que aprender como esposos? ¿O ya sabemos todo? ¿Tenemos algo, o mujeres tienen algo más que aprender como esposas, como mamás, como hermanas en Cristo? Creo que nunca va a haber una etapa en eso. Siempre va a haber una forma de poder crecer en nuestro entendimiento. Un buen líder siempre va a querer aprender y enseñar. Si estás en tu trabajo, si eres un piscinero, si eres un electricista, si eres un ingeniero, un auxiliar o un gerente, lo que seas, siempre va a haber una forma en crecer en esa habilidad o en ese cargo que tú tienes, ¿verdad? Siempre. Yo creo que y en esta era en la que estamos viviendo es muy fácil porque todo es en línea. Hay un curso para todo. Yo duré con la lavadora dañada como, varias semanas. Y llamaba a un técnico y llamaba a otro técnico, pero cuando se enteran dónde voy, dónde vivo, nadie quiere ir allá. Parece que yo vivo en otra parte de Santa Marta, que es muy lejos, dicen. Entonces la solución fue YouTube, video cómo desarmar la lavadora. 15 minutos, la desarmé. Otro video para armarla. Hermanos, está funcionando, ¿sí? Algo podemos aprender y hay muchas formas, o sea, nadie tiene una excusa. La era en la que vivimos facilita las cosas para aprender. Y si estos recursos los usamos para otras cosas, ¿por qué no los usamos para el Señor? Piense si usted promediara el tiempo que usa en redes sociales para escuchar mensajes, para escuchar solamente la Biblia audiblemente. Eso es algo saludable, no es pecado escuchar la Biblia, hermanos. Si dedicara más tiempo a esto con la tecnología que tenemos, ¿podría responder mejor a enseñar a esto, enseña y manda a otros? Creo que sí.
Todos deberíamos y podríamos crecer más en eso. Eso va de alguna forma a moldear nuestro carácter como hombres o mujeres de Dios. La segunda cosa que encontramos en Timoteo la refleja Pablo ahí en el versículo 12. Después le dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Qué es lo que está observando Pablo, o qué fue lo que identificó Pablo en la vida de Timoteo que formaba el carácter de un siervo en este versículo? Simplemente que Timoteo debía reflejar a Cristo. Reflejar a Cristo. Pablo no estaba hablando de que debería tener una buena moral o ser un buen joven educado, no. Tampoco está promoviendo a Timoteo para que salga de esa etapa de ser joven y no, eso no es lo que está haciendo. Él sabe que aunque Timoteo es un muchacho, es alguien joven, puede ser usado por Dios, influenciar a otras personas y reflejar a Cristo. Y es increíble que Dios en su multiforme gracia use a uno más joven, donde hay una iglesia llena de ancianos, pero muchos de ellos están torcidos y están siendo influenciados por las falsas doctrinas. Generalmente no es el orden, ¿cierto? Que no aprendemos de los jóvenes. En el orden de Dios, Dios usa a quien quiere como Él quiere. Y Pablo le está diciendo a Timoteo que nadie tenga en poco tu juventud. Timoteo tenía el carácter suficiente para corregir a otros, a ancianos, personas más viejas que tienen más experiencia, para enseñarles cosas que ellos estaban haciendo mal. Y yo yo soy pastor hace más o menos 20 años, pero entiendo eso cuando uno como joven, inexperto, pastor, tiene que hablar con un hombre que lleva 40 años en la iglesia, ¿sí? Uno empieza a sudar casi sangre, hermanos, ¿sí? La experiencia del Getsemaní viene ahí. Y uno dice, ¿qué voy a hacer? Y implora a Dios, porque si tienes que exhortar a ese hombre por algo que tú como pastor joven estás viendo que ese hombre no está haciendo, tú necesitas la ayuda de Dios. Pero finalmente, si lo haces adecuadamente a través de la palabra, Dios respalda su palabra. Y eso es lo que Pablo está tratando de transmitir a Timoteo. Por eso le dice a Timoteo ahí, no solamente que nadie tenga en poco su juventud, sino que también le dice que las cosas en las que él debe ser ejemplo son en palabra, en conducta, en amor, espíritu, fe y pureza. En el capítulo 5, el versículo 20, parece que algunos tenían pecados muy visibles, hablando de los líderes. Miren el capítulo 5. Miren el versículo 20. Ese es un versículo famoso. Bueno, más abajo el versículo 23, pero miren el versículo 20. A los que persisten en pecar, dice, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. ¿Qué tal la tarea? Joven, ¿sabes lo que tienes que hacer, Don Afis? Ve donde el apóstol Jonathan Boyd y le dices que delante de todos lo que está haciendo mal. ¿Qué? No, esa no es mi tarea. Eso es lo que está diciendo. Porque algunos persistían. Cuando habla de persistir en el pecado, no era porque todos podemos cometer un error. Pablo sabe eso. Pablo mismo admite que él era un pecador y que pudo cometer muchos errores. Pero Pablo no está hablando de eso, sino de alguien que ya persistió, que cometió el pecado varias veces, que se estancó ahí. Ve y repréndelo, dice. Y parece que eso tenía que ver algo con el trago. No sé, esa es mi idea, porque más adelante dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles con escogidos, que guardes estas cosas sin perjuicio, no haciendo nada como con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Vuelve y habla de los pecados. Consérvate puro. Y no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Si el tema que está tocando Pablo con Timoteo son los problemas de estos viejos,
que están torcidos, se están torciendo, porque él le dice, tranquilo, tómate un trago de vez en cuando. Ahí está mi sospecha, que tenía un problema con eso. Entonces le dice, tómate, pero exhorta a los hombres porque ellos están actuando mal. El problema, lo que creo que Pablo está haciendo con Timoteo es que le está diciendo, ellos están persistiendo en esto, se están embriagando, están dando mal ejemplo, no están enseñando correctamente a la iglesia. Tú te puedes tomar un vino tranquilamente, Timoteo, pero eso es muy diferente a lo que ellos están haciendo. Entonces por eso recuerda el tema de salud de Timoteo. Ahora, si le duele el estómago hay otros remedios. Bueno, no se preocupe. No vayan a decir, es que el pastor dijo que tal cosa. Pero el punto es que Timoteo tenía el carácter para ir y exhortar a otros hombres. Y Dios había visto en eso. Eso es reflejar a Cristo, porque él estaba dispuesto que a través de su ministerio, de su propia vida, Dios hablara a esos hombres. Y Timoteo estuvo dispuesto a hacerlo, y gracias a Dios por eso. En el capítulo 6 hay otros problemas diferentes al del trago. Miren el capítulo 6, versículo 8. Así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse se caen en tentación y en lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. ¿De quiénes estará hablando? ¿De los mismos borrachos? Sí, de los mismos que se torcieron, de esos que están prestando oídos a la falsa doctrina, que ahora no quieren la oveja, sino quieren la lana de la oveja, que quieren el dinero, que están enfocados en otras cosas y no en los intereses de Dios. Entonces, aquí hay varios problemas y Pablo le dice a Timoteo que nadie te subestime por ser un muchacho. Ve y enséñales, repréndeles. A veces cuando ponemos tanto énfasis en lo que nosotros somos o hacemos, ahí está el problema. Pero Timoteo tenía claro algo, y era que era Dios hablando a otros hombres a través de él. Palabras le dice, sé ejemplo en palabras, lo que dice. Y Jesús enfatizó en esto más de lo que nosotros podríamos decir ahora. Jesús dijo lo que sale de la boca, ¿verdad? De la abundancia de la boca habla el corazón. Entonces, si es importante la conducta, la forma en que vives, el amor que muestras a los demás. Esto es clave dentro del liderazgo. Propiamente estas no son las características del liderazgo que nosotros vemos afuera. Porque el liderazgo que vende, el liderazgo que compra hoy, el liderazgo comercial ve por encima del que sea. Aplasta al que sea para alcanzar tus metas. ¿Y dónde está el amor? Usa el lenguaje que necesites. Enséñales quién manda. Ese es el liderazgo. Pero el liderazgo piadoso, bíblico, guarda sus palabras. Piensa en la forma en que vive, muestra su amor, tiene un espíritu apacible, fe, pureza, piedad. Y eso es lo que Pablo ve. No tenemos el tiempo para desarrollar cada una de esas virtudes, pero si pensamos en ellas, son estas las que hacen la diferencia en cualquier hombre que es un líder bíblico. El carácter de un buen líder bíblico se va a reflejar por el que estas cosas son visibles en la vida de esa persona. Un buen esposo, una buena esposa, ahí está, un buen líder. Un joven en la universidad, no es el que porque tienes el bozarrón, no. Es porque otros ven esto en ti. Y al final, si eso se está viendo en tu vida, es porque se está reflejando a Cristo en tu vida. Eso es lo que Pablo pretende. Hermanos, la verdad tenemos que pensar en cómo hablamos. Mi esposa invirtió, no sé, creo que fueron 3 días hablando de este tema. Un día y medio, bueno, en un retiro con varias mujeres. Espero que la Navidad no haya destruido todo eso. Pero esto es algo en lo que tenemos que seguir trabajando, hasta al punto en que es un trabajo, y si necesitan ayuda de otra persona, confiesen el pecado, digan, no puedo con esto, esta palabra se me quedó, estoy destruyendo a alguien por esto. Pero trabajen en eso, porque si esto es importante para el Señor, porque refleja a Cristo, ¿qué reflejan nuestras palabras? Ahora, yo no quiero darles la idea solamente de que es la forma, lo que se ve de nosotros, lo que le importa a Dios, y que finalmente eso es lo que demuestra nuestro carácter.
¿Recuerdan el ejemplo en Primera de Samuel, el capítulo 9? Cuando eligieron a Saúl para ser rey, ¿cómo era Saúl? Pues no tenemos el tiempo para ir al texto, pero vayan al versículo 2 del capítulo 9. Dice que Saúl era hermoso, ¿sí? Y describe las cualidades de Saúl, pero eso no lo convirtió en un buen líder. De hecho, fue un pésimo líder. Por eso, en el capítulo 16, cuando Samuel va a elegir nuevamente, Dios le hace una advertencia. ¿Cuál es? Voy a leer versículo 7. Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová, ¿qué mira? Bingo, el corazón. Y todas estas cosas que Pablo le está pidiendo a Timoteo, descubren el corazón. O sea, yo no puedo fingir el amor. Yo no lo puedo fingir. A mí me pueden obligar a muchas cosas, pero que me obliguen a amar a alguien, ¿cómo lo hacen? El amor es natural, debe estar en mí. Y eso se nota cuando uno ama a los demás y lo que tú amas. Entonces, finalmente esto descubre el corazón de Timoteo. Y esto forma nuestro carácter. Un buen líder, un buen siervo, entonces no solamente va a estar preocupado por lo que enseña, por lo que aprende y enseña a los demás, sino que también va a ser esta persona que Pablo dice que refleja a Cristo por su corazón, la bondad que hay en su corazón, el amor que hay hacia el Señor, la fe que usted tiene. A mí no hay nada más que me preocupa que cuando escucho un creyente hablando del Señor, porque a veces uno quiere cerrar la boca de ellos, ¿cierto? Porque hablan de Él como, vamos a ver si el Señor, como quizás, de pronto, esperemos. O sea, tienen una fe, hermanos, que, yo les invito, y obviamente no estoy hablando de un positivismo, no les estoy diciendo, sean positivos con sus palabras, digamos que, que sí, que todo es posible, que en Cristo todo lo puedo. No. Estoy invitándoles a que lo que ustedes creen, la enseñanza, sea vivida. Si lo creen, créanlo y digan, afírmenlo, sí, esto es lo que el Señor dice y esto es lo que vamos a hacer. Esto nos lleva a la siguiente convicciones. Vamos a hablar de eso el otro domingo. Que sus convicciones sean tan fuertes que usted esté dispuesto a morir por ellas. ¡Wow! ¿Eso es solo para los superapóstoles? Debería ser para todos los creyentes. Dios tiene muchas formas de enseñarnos. Miren el siguiente. Por eso, ahí no sé si notaron eso en la pantalla. Más allá, el carácter es lo que nosotros no alcanzamos a ver muchas veces. Dios está viendo, no son nuestras cualidades, no son nuestros dones que sobresalen. Es lo que sobresale cuando hacemos esas cosas, pero que finalmente reflejan a Cristo y está en el corazón nuestro. Eso es el carácter. Versículo 13. Entre tanto que voy, le dice, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ya hemos hablado de dos de esas cosas, pero aquí incluye la lectura. Algo curioso. A propósito, ¿cuántos libros leyeron en el 2023? Bueno, no me digan. Espero que este año haya una meta más real. Le dice Pablo, no descuides el don que hay en ti. ¿Cómo les fue con el don de servicio para la iglesia el año pasado? Bueno, ya hablamos de eso. Versículo 15, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto. ¿A quién? A ti. Que tú puedas saber que tú estás bien. No. Que esto sea aprovechado para todos. Wow. Las cosas en las que la gente se ocupa hoy en día es increíble, ¿cierto? Yo estaba tratando de pensar en estadísticas. Hay muchas formas distintas de invertir el dinero. ¿Cuál creen que es la forma favorita en la que la gente invierte, el tiempo? No el dinero, sino el tiempo. ¿El celular? Para la sorpresa de ustedes no es el celular. Dormir.
¿Mm? Los cálculos dicen que más o menos una persona duerme aproximadamente durante toda su vida, pensando que tenga, creo que el rango es de 90 años, 25 años. 25 años durmiendo. 16 años comiendo, de 3 a 4 años caminando, de 5 a 6 años viendo la televisión, de 3 a 4 años andando en un vehículo, de 2 a 3 años cocinando, de 1 a 2 años riendo. De pronto, porque eso cambia en cada cultura, ¿cierto? Aquí debería ser un poquito más. Dicen que Colombia es el país más alegre. Un año limpiando, un año en la ducha. Toca calcular todo eso. Yo no sé quién se toma el trabajo de hacer todo eso. 150 días peinándote. Al menos no son años. 150 días afeitándote. Eso para darle a los hombres. Y 100 días en el inodoro. ¿Quién se toma el tiempo de todo eso? Ahora, usamos el tiempo. La realidad es que estamos usando el tiempo. Pero cuando Pablo dice, ocúpate en la lectura, en la exhortación, en la enseñanza. Pablo quiere que en nuestra estadística esté eso como algo calculable, que esté eso como algo contable, que tú puedas decir, este año yo ocupé tanto tiempo animando a mis hermanos, visité tantas familias porque vi tantas personas desanimadas, que usted tiene un número de personas y visitas que hizo de hermanos que necesitaban urgentemente un abrazo, una enseñanza, un discipulado. Amén. Entonces aquí vemos algo que tiene que ver con el carácter de Timoteo, la disciplina, ser disciplinado. Es algo también que tiene que ver con el carácter. Otra cualidad que Dios ve en Timoteo para llamarlo a su servicio, ser disciplinado. 2 veces dice ahí en el versículo 13, ocúpate, luego en el versículo 15, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas. Eso es ocuparse en ellas. No es algo que usted hace relámpago. Porque si usted vaya a hacer un curso ahorita en YouTube de algo que dura 15 minutos y checklist, curso del mes. Ocúpate, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos, no solamente a ti. Esto nos saca de estar centrados en nosotros mismos y pensar en qué necesito crecer, qué necesito aprender para poder hacer algo para los demás. Me encantó el pendón. Sebas, diles que muchas gracias. Cuando yo vea ese pendón, todas las veces que lo voy a ver mujeres trabajando, ocupándose en algo por otros. Y el centro es la cruz. Eso es el ministerio, esa es la vida cuando hacemos las cosas y para quién las hacemos. Yo tuve esta semana una conversación con alguien puntualmente hablando de esto. Todo lo demás va a pasar, pero lo que hacemos para el Señor, eso perdurará. ¿En qué debes ocuparte? Lectura, exhortación, enseñanza. No descuides el don. Pablo está dando por sentado que Timoteo tiene un don, que tiene capacidades, pero también le dice que esas capacidades o ese don es para usarlo para el beneficio de los demás. O sea, si tú eres un cristiano y tenemos que orar por una serie de dones, ¿cierto? Porque algunos piensan que estamos hablando de don alguien, don Carlos, Es una habilidad que Dios te da, el Espíritu Santo, cuando crees en Jesucristo como tu suficiente Salvador para que bendigas la iglesia y la iglesia sea edificada. Y Pablo reconoce que Timoteo tiene ese don, pero también reconoce que si no cuida de él, si no se ocupa en él, otros no van a recibir el beneficio de eso. O sea, voy a ponérselas de esta forma. Dios les encomendó algo y les dio dones. Y Dios va a demandar de ustedes de lo que Dios les ha dado. Y por eso Pablo dice, ocúpate de estas cosas, porque Dios te dio esto para servir a otros. Ocúpate en esto. Eso hace un buen líder. Y no estoy hablando solamente de la puerta de la casa hacia afuera, no. En tu casa también, porque tú debes ser un buen líder en tu casa, tus hijos, tu esposo. Ahí debe ser un buen líder, una buena líder. Y entonces estaremos haciendo lo que Pablo dice a Timoteo. No podemos descuidar lo que Dios nos ha dado. Lo que Pablo quiere es que Timoteo dé fruto correcto para la gloria del Señor. Versículo 16 y con esto terminamos. Ten cuidado de tu
vecino. De ti mismo. Tu peor peligro eres tú. Ese es tu peor peligro. Así le dice Pablo a Timoteo. Cuídate. ¿De quién? De ti. Si tú pensabas que tenías un mal vecino, tu vecino debe estar preocupado. Porque debes cuidarte de ti mismo. Ya hablamos de la doctrina. Ten cuidado de ti y de la doctrina. Una cosa va de la mano con la otra. Si tú estás alimentándote saludablemente, ¿qué vas a tener? Bueno, un cuerpo así, atlético, ¿verdad? ¿Por qué se ríen? Es lo que hace la doctrina, ¿sí? Si estoy saludablemente alimentándome, espiritualmente voy a ser saludable. Pero lo que estás aprendiendo, lo que estás recibiendo, esa va a ser tu condición. Persiste en ello, dice, haciendo esto, ¿qué va a pasar? Te salvará. ¡Ay, mire! Te salvarás a ti mismo y a los demás que oyeren. ¿Pablo está diciendo que se van a salvar por lo que hacen? No, se contradice. Si pensamos en lo que Pablo ha dicho a lo largo del Nuevo Testamento, él dice que la salvación es por gracia, por medio de la fe, y esto no es de nosotros, pero Pablo está diciendo que lo que ellos hacen va a mostrar la salvación que ellos tienen, y que de esta forma otros pueden llegar a ser salvos. Bingo. Es decir, tú reflejas a Cristo y otros dicen, esta persona es diferente. Este es un buen líder. Esta persona tiene algo. Y ahí es donde Dios puede usar eso para la salvación de otro. Te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Bueno, si quieres verlo de esa forma. En la Nueva Traducción Viviente, escuchen cómo dice este versículo. Ten mucho, no dice cuidado, ten mucho cuidado de cómo vives. Cuídate de ti mismo, eso es. Y de lo que enseñas. Mantente firme en lo que es correcto por el bien de tu propia salvación y de los que te oyeren. Eso es lo que dice. El carácter del creyente debe estar permeado por el aprecio que esa persona tiene de la salvación. O sea, si usted es una persona salva, ande como una persona salva, viva como una persona salva, piense como una persona salva. Eso es lo que dice. Pablo no está sugiriendo aquí que su comportamiento puede salvarle, pero está confirmando lo que él dijo en Efesios 2:8, que por sus obras somos hechos para buenas obras, dice Pablo ahí en el versículo 9 y 10 de Efesios 2. Es lo que vamos a reflejar en la salvación, ¿sí? Bueno, muchos dicen, bueno, pero la salvación es por gracia. Aunque eso es cierto, y es una de las verdades más gloriosas en toda la Biblia, que es gratis. No es una baratija, hermanos. No es algo que tú debes descuidar, porque alguien pagó, era porque tú no podías pagar. Por eso le dice, ten cuidado de ti mismo, persiste en esto, cuida de esto, manténlo, es tu precioso regalo de salvación, cuídalo. El carácter de un líder debe enseñarle que lo más valioso que esa persona tiene es su salvación. Si hay algo que le importa más que la salvación, tiene que evaluar su liderazgo. Nuestra salvación, aunque es gratis, no es una baratija. Cristo pagó el precio más alto de la historia. Nadie jamás ha podido acercarse ni a la cota inicial de lo que costaría la salvación de alguien. No te ocupes tanto en ti mismo. Ah, pero pastor, y es que necesito cambiar. Mire que es que ocúpate en Dios. Ocúpate en el Señor, en tu salvación. Ese es el orden correcto. Por eso él dijo, busquemos el reino de Dios y lo demás viene por. Ese es el orden correcto. Siempre hablamos de lo mismo. No invirtamos la fórmula. La fórmula del liderazgo implica varias cosas para ser un buen líder en su casa, en su trabajo, en su universidad, en su colegio, en el lugar donde Dios lo ha puesto. Aquí están algunos elementos, pero amen, aprecien la salvación que Dios les ha dado.
Que nada opaque el valor de la salvación que Dios les ha dado, porque Cristo murió. Esa fue la razón por la que Él subió a la cruz. Los cristianos estamos llamados a modelar a Cristo. Esto debe hacernos íntegros. Lo más importante que Dios está viendo es nuestro corazón. Que no nos engañen las apariencias. En este momento Dios va a ver su corazón en su oración. Cierre sus ojos y oremos.